todos, a todas, senadores, senadoras. Eh, Hemos tenido 2 semanas, no nos juntamos la semana pasada, pero sí tuvimos una reunión de las que les queremos contar. No sé si antes tenemos algo de cuenta, señor secretario. No, señora presidenta, no hay cuenta esta vez. Ujú. Bueno, eso tuvimos el viernes pasado una reunión que fue súper interesante, nos la pidió Pablo respecto de cómo podíamos nosotros generar cambios en ciertas rigideces que quedaron en la ley Ricardo Soto a propósito de los temas de investigación y para poder incentivar, sobre todo ahora que estamos participando en los estudios para la vacuna del COVID. Entonces aprovechamos el viernes pasado, después si quiere Pablo nos puede contar un poquito más de eso y quedamos con algunos compromisos para compartirlos con ustedes, legislativos, para poder hacer esas modificaciones que permitan ahí generar los incentivos, ojalá durante la próxima semana. Ese es el compromiso que hay, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que está trabajando en esa línea, y también una iniciativa o sea, eso a propósito de la pandemia, pero también queremos trabajar en una propuesta más general que yo creo que sería bueno, Pablo, que en la medida en que la tengamos más detallada la podamos compartir con todos en una próxima reunión de la comisión. Y yo solamente para darle la palabra ahí a Jimena, que tradicionalmente nos pone al día, decirles que hemos tenido todo este tema del desconfinamiento, creo que es parte de lo que tenemos que abordar hoy día en la sesión, como lo ven, un plan que en algunas cosas es confusa, que genera temores, pero que también uno desde el territorio, yo lo digo además en particular aquí en Punta Arenas, la gente dice cuándo podemos ir relajando, cómo se hace eso, cuál es la forma segura de hacerlo, y lo clave que es la trazabilidad y la implementación de la trazabilidad para esto, que son parte de lo que hemos conversado. Entonces yo te daría la palabra, Jimena, para que nos puedas contar, hacer la revisión de lo que ha pasado en estos días y ahí para que puedan complementar después parte de los miembros del Consejo Asesor. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes a todos. Bien, nosotros efectivamente vimos, como todos ustedes, el lanzamiento del plan paso a paso. Tuvimos oportunidad de tener una sesión previa para discutir el diseño previo, no el diseño final. Eh, y se acogieron bastante las sugerencias que nosotros hicimos respecto a simplificar las etapas. Había una propuesta inicial que tenía una etapa más. Vemos con buenos ojos el hecho de que sea una propuesta que tenga gradualidad, que implique el que se puede avanzar y se puede retroceder, y que se definan criterios explícitos y objetivos y umbrales para pasar de una fase a otra. Ahora, respecto a las métricas específicas y a los umbrales, yo creo que es algo que todavía hay que seguir discutiendo, porque evidentemente que esto no es algo que tenga una tremenda base de evidencia, solamente estamos aprendiendo de la experiencia de los otros países, es un fenómeno nuevo. No se había tenido experiencia de confinamientos sociales de la sociedad, digamos, en esta escala, en tiempos cercanos, excepto lo que había hecho China mismo el 2003, y por lo tanto todos los países de alguna forma están aprendiendo y todos a nuestra vez estamos tratando de tomar la experiencia de los otros países en cuanto a definir etapas, por ejemplo, y que sea algo gradual y que se definan umbrales para pasar de una etapa a otra. Pero por lo mismo yo pienso y pensamos nosotros que las umbrales y las mediciones hay que irlas calibrando en la medida de que vaya pasando, digamos, de una etapa a otra y se vea qué es lo que sucede en definitiva con las personas. Hay algunos elementos que nosotros quisimos enfatizar en nuestra sugerencia sobre el plan, que fuera participativo, es decir, y esta participación implica no solo la presentación, sino que la discusión, especialmente con las autoridades territoriales respecto de qué tipo de actividades se incorporan en cada una de las fases. Porque es distinto el tipo de actividades que generan aglomeración en una ciudad y en otra, y eso está en mejor conocimiento de las autoridades locales, y por lo tanto eso es algo que nosotros también consideramos muy importante. Otro tema bien relevante es el tema de la comunicación, el que sea comunicado en forma eficaz, en términos simples a las personas. La gente se confunde, hay gente que cree que ya estamos en una etapa de desconfinamiento por el solo hecho de que se anunció, de que había un plan, por lo tanto hay que reforzar este tema de las comunicaciones, y consideramos que
que en eso es bien importante el que esa estrategia comunicacional también considere cientistas sociales. Vemos que hay como poca presencia de las ciencias sociales relacionadas con el cambio de comportamiento y que tiene que ser como más incorporado eso, pero especialmente en los niveles locales, porque en realidad una campaña nacional es como un paraguas, pero tiene que ser una campaña más a nivel regional y territorial. Por lo tanto, bueno, eso es lo que vimos nosotros del plan de reapertura. Yo creo que se lanzó con, por lo menos lo que dijo el ministro y la subsecretaria, que estaban abiertos a hacer modificaciones cuando van recibiendo sugerencias. No sé si finalmente se lo presentaron a la mesa social el día martes como habían anunciado y se le hicieron más sugerencias. Nosotros como consejo hemos seguido trabajando en otros temas también, liberamos unas minutas respecto a qué medidas hay que tener para el retorno de los trabajadores de salud, o sea, para el trabajo, cómo se puede reducir el riesgo de transmisión en los trabajadores de salud. Otra minuta sobre los test rápidos. Estamos trabajando todavía la de salud ocupacional y también hemos estado discutiendo el tema del adulto mayor y el confinamiento de los adultos mayores. Nosotros como consejo tenemos una opinión prácticamente unánime de que en realidad el confinamiento selectivo produce algún nivel más de daño que de bienestar. Y en realidad incluso el mismo criterio esto a título personal, no nombre del Consejo, el mismo criterio del corte, por ejemplo, de edad, los estudios establecen los 65 años, que es cuando aumenta más el riesgo. Entonces, este confinamiento selectivo, estamos nosotros también preparando una minuta sobre el tema de los adultos mayores. No sé si alguien quiere complementar, Pablo, necesita alguien más del grupo. Carola, antes de dar la palabra a Pablo, yo tengo dos preocupaciones que me parece que sería bueno que pudiéramos discutir con Pablo, con Jimena, con todas las que están y los que están. Uno es que yo creo que el gobierno planteó un modelo de cuarentena al inicio, que eran las cuarentenas dinámicas. Y yo pienso que eso es una muy mala estrategia. Yo creo que las cuarentenas tienen que ser ecosistémicas. O sea, ¿a qué me refiero? A territorios vinculados, a territorios asociados, a territorios donde hay una difusión dentro de un ecosistema, que es el ecosistema urbano fundamentalmente. Por ejemplo, la región metropolitana yo descartaría evidentemente las zonas rurales, pero me parece que uno no puede establecer, así como no era bueno hacer las cuarentenas dinámicas, no puede hacer desconfinamientos por bloque como han planteado. Y eso a mí me parece que sería un tremendo error, ayudaría a la difusión del virus y ayudaría justamente a que lugares que pueden tener una menor difusión adquirieran el virus de otras que tienen mayor difusión. O sea, creo que a mí me gustaría que hubiera una claridad, sobre todo para que nosotros pudiéramos ayudar a ese criterio. Lo segundo es, me parece que aquí hay un tema que es fundamental para poder avanzar, y no digo que no se esté haciendo, y no quiero plantear una sospecha de que se esté haciendo de manera inadecuada, pero en la medida que no haya métricas suficientes respecto a, por comuna, y métricas más precisas respecto, por ejemplo, al porcentaje de personas que siendo COVID positivo están en aislamientos y en aislamiento que cumplen con las recomendaciones, es decir, personas que tienen situación de hacinamiento no pueden estar en sus casas. Y a mí me parece muy importante la métrica de cuántas personas que son COVID positivos y tienen condiciones de hacinamiento están de verdad en recintos sanitarios con condiciones de supervisión. Porque si yo miro hoy día las residencias sanitarias, solo un poco más de 5.000 personas están cumpliendo de las 20.000 que se dicen que son COVID activos, están en recintos sanitarios. Luego, lo mismo, digo, la métrica de la trazabilidad tiene que ser impecable en esta etapa. Es decir, si nosotros tenemos 20.000 personas que son COVID activos, establezcamos un cierto coeficiente de cuántas personas son contactos respecto a esos que son COVID activos. Imaginemos que fueran 100.000, 5 por cada COVID activo es un contacto que puede ser estrecho. A mí me parece que es fundamental saber exactamente si la trazabilidad, es decir, la búsqueda, el rastreo y la cuarentena de esa persona es la que está planteando el Consejo Asesor, que tiene que ser
cercana al 70-80%, porque no haríamos una trampa. Y yo cuando el gobierno dice, o la subsecretaria dice, que están en un nivel de trazabilidad, tanto de los que son aislados, que están aislados en condiciones correctas, y los que son contactos, que están siendo buscados, que están siendo identificados y cuarentenados, cerca del 80%, yo por mi experiencia concreta, por lo que yo veo en las comunas, tengo una duda. Entonces, me parece que si eso no está claro, debiera clarificarse, y es ahí donde yo creo que tenemos que poner un esfuerzo mayor. Eso sí que se tiene que cumplir de acuerdo a los criterios que ustedes mismos han planteado, porque eso si no se cumple, evidentemente el riesgo de que podamos tener rebrote puede ser muy importante. ¿Puedo responder? Por supuesto, Jimena. Bueno, muchas gracias, Guido, porque en realidad con tu intervención me recordaste temas que debería haber tocado yo en mi intervención. Bueno, el tema del plan de reapertura en cuanto a la consideración de los territorios, nosotros en la minuta que hicimos sobre las medidas sanitarias de confinamiento y desconfinamiento, solicitamos que se tomaran las unidades como unidades territoriales y no se volviera al cierre parcial de comunas como en parches, como fue en el momento que se estableció las cuarentenas dinámicas. Entonces, esa fue una de las cosas que están en la minuta que nosotros solicitamos. Igual, efectivamente, han visto ustedes en la prensa que han discutido algunos respecto a hacer grandes bloques de comuna. Bueno, eso habría que ver cómo lo están planteando, pero en principio nosotros también hemos discutido ese tema y no hay consenso. Nosotros, no, por lo menos yo no estoy de acuerdo en las aperturas parciales por el tema de la movilidad, salvo que se considere hacer algún tipo de mitigación de eso, que es bastante difícil. Pero bueno, ha sido un tema que hemos discutido. En todo caso, no estamos de acuerdo con la apertura, por ejemplo, de comunas aisladas, y se solicitó en la minuta que se consideraran las conurbaciones como una unidad territorial, que eso implica algunas ciudades de Chile, no todas, pero algunas bien significativas, todas las más grandes, excepto quizás en el norte, donde hay grandes ciudades que no tienen todas conurbaciones. Respecto al tema del aislamiento y las métricas de aislamiento, sí solicitamos, todavía no están incorporadas, me parece, en el reporte, pero sí yo misma le solicité que se incorporara, porque el tema del aislamiento, como menciona el senador, es vital. Es donde nosotros consideramos que hubo una falla en el primer momento. Entonces necesitamos tener una claridad respecto a cuántas de las personas están aisladas en hospitales, porque también el hospital es un aislamiento. Hay gente que está hospitalizada, casos activos, y por lo tanto están en aislamiento. Y ese número hay que conocerlo, porque eso se agrega a los que están en residencia sanitaria, y después hay otro contingente de personas que están en hospitalización domiciliaria, que también se consideran aislados, respecto a los que están sin ninguna medida. Entonces, esos datos nosotros también los hemos solicitado. Respecto al tema de la trazabilidad, yo creo que el mismo ministro ha reconocido que ha habido un atraso en eso. Nosotros también lo hemos dicho, que las métricas de trazabilidad deberían haber estado, y estuvieron, de hecho, al principio, en marzo, y rápidamente se dejaron de reportar. No sé si ustedes se acuerdan que al principio había una estadística, por ejemplo, de cuántos casos eran secundarios, cuántos importados, cuánto en investigación, y después se dejó de reportar cuando se pasó a la fase 4, y que en realidad en los países que se mantuvo ese esfuerzo, a pesar de que en algún momento se perdiera, después se logra recuperar más rápidamente el control del brote, y que se ha estado trabajando en el ministerio en tener unas métricas más robustas respecto a este tema de trazabilidad, y eso mismo yo creo ha llevado a que se tenga más cuidado en todo este tema de las fases y de cómo pasaría la región metropolitana a la fase de transición. Recién ayer, me parece, creo que fue ayer o antes de ayer, se publicaron por primera vez los indicadores de trazabilidad, y hay que ver cómo siguen funcionando. Me parece que se publicaron a nivel de región. La plataforma para calcular las métricas de trazabilidad nos dijeron que empezó a ser operativa el día viernes, y justamente son los aspectos que hay que tener en consideración, así como también hay que empezar a preocuparse de qué pasa con los casos importados. O sea, nosotros tenemos en este momento la frontera cerrada,
pero la epidemia sigue creciendo en el resto de los países y hay que fortalecer también ahora que hay menos presión, digamos, toda la parte del qué pasa con el ingreso de personas de afuera y que queden claramente supervisadas para evitar el reingreso de la enfermedad. Cambio. Pablo, gracias Jimena. Sí, gracias, senadora. Quería hacer un par de comentarios. Ha habido, con respecto al desescalamiento, ha habido discusión con respecto a esto de un bloque, qué es lo que es un gran bloque, versus, por ejemplo, hacer compartimentos de zonas específicas. Y aquí hay una discusión que entre la estrategia de salud pública y una estrategia urbana. Tenemos que delimitar bien cuáles son los problemas específicos de ambas opciones. O sea, hay temor, por ejemplo, de que toda la región metropolitana tenga un desescalamiento al mismo tiempo, y también hay temor de que sean algunas zonas. Ambas opciones tienen problemas. Una estrategia de salud pública versus una estrategia urbana. Los principales problemas son la gestión del transporte público y la movilidad de las personas, y también la gestión de los espacios públicos. Hay grandes flujos, conectividad que tenemos que estar seguros cómo se va a gestionar, y tener algunas medidas que sean relacionadas con esa intención. Por ejemplo, limitar el número de pasajeros en el transporte público, favorecer otras formas, caminar, bicicleta, y también entregar una mayor flexibilidad en los horarios laborales, de tal manera, de entrada y salida, de tal manera que no se produzcan aglomeraciones. Así que la discusión en realidad debiera aparentemente tener un mayor número de especialistas para ver qué es exactamente lo más conveniente para una ciudad. Y con respecto al adulto mayor, que también lo estamos trabajando, afortunadamente se dio autorización ahora de salida para el adulto mayor 3 días a la semana, 1 hora. Nosotros en la minuta que vamos a entregar luego, balanceamos que efectivamente los riesgos, y también tenemos especial preocupación por los derechos y los principios de humanismo con respecto a los grupos específicos que tienen mayor riesgo. Tenemos la convicción de que representa una muy mala experiencia de ser catalogado en forma especial o en grupos especiales y ser tratado en forma especial. Así que ahí aparece una discusión sobre eventual discriminación de la que están hablando las propias personas mayores, y nuestro pronunciamiento como en forma de una minuta quiere considerar los riesgos de eventualmente hacer una enfermedad más severa y de morir, versus los derechos que tienen como todos ciudadanos. Eso. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Isquia. Gracias. Bueno, nosotros tuvimos efectivamente mesa social el martes. Ustedes vieron parte de la polémica. Esperamos que este viernes logremos sacar el tema de las actas, porque efectivamente nosotros lo venimos pidiendo desde marzo y no es algo que esté todavía aceptado por el ministro del Interior, así que yo espero que este conflicto lo haya resuelto. Clarificar también a todos los que están que efectivamente, tal como lo hicimos ver, a nosotros no se nos presentó un plan con etapas, ni fases, ni métricas, ni nada por el estilo. Hubo una cosa muy general, en donde lamentablemente había existido un compromiso, una presentación posterior que no existió. Y de la presentación, sí, nosotros también estamos bien de acuerdo en que va, a nuestro juicio, la línea correcta, que se toma
muchos de los temas planteados por el Consejo Asesor, también por el grupo que asesora al Colegio Médico, con la presentación que nosotros le hicimos al Ministro de Salud, y algunas dudas que sí teníamos, tenía que ver con, ojalá que se abriera este espacio de participación más efectivo, y el resto, por lo menos de los indicadores, creíamos que había que incluir con más fuerza los de trazabilidad, algunas cosas que no estaban, como los brotes o la velocidad para poder apagar los brotes, y ahí hicimos una serie de propuestas que le comunicamos al Ministro de Salud. En materia de trazabilidad, nosotros queríamos plantear especial énfasis de poder generar cómo se generan o poder resolver cómo se generan esos indicadores. Estamos viendo opciones para eventualmente auditar los resultados del Ministerio, ya sea vía Contraloría o Consejo para la Transparencia, porque nosotros hemos hecho algunos otros levantamientos y también tenemos la percepción de que hay una distancia entre lo que ocurre o la temporalidad de lo que se registra. Sí hay algunas regiones que están usando ese software que nosotros conocimos, que era el Esmeralda, en donde ellos tienen muy claramente cuando iniciaron los síntomas, cuando está positivo y cuando se le hizo la trazabilidad. Muy de acuerdo con la falta del tema de comunicación, nosotros lo hemos planteado por lo menos en la mesa social en los últimos 4 o 5 meses y todavía no creemos que hay fragilidad. Muy de acuerdo con el tema de los adultos mayores, algo que en conjunto con la Sociedad Chilena de Geriatría, como colegio hemos planteado que la esta idea de proteger a los grupos vulnerables obviamente no puede caer en estas prácticas tan complejas. Sí hay mucha preocupación porque estas reaperturas después de un periodo de movilidad tan grande y que creo que se ha visto en otros países, tienen más riesgo de caída a los adultos mayores, así que hay que hacer todo un plan de acondicionamiento físico, cosas por el estilo. También nosotros hemos planteado el tema de conurbaciones, vemos también con un poco de preocupación lo que se había planteado, y creo que Espacio Público lo planteó en torno a tener 6 paños por servicio de salud. Ojalá pueda salir un lineamiento en torno a eso. Y lo siguiente es lo de poder tener quizá una participación más directa de las regiones, porque a pesar de que ha salido ese lineamiento, nuestros presidentes regionales nos han dicho que no ha habido ninguna bajada local, hay muchas preguntas y obviamente las comunidades médicas de esas regiones quieren participar más activamente y ojalá ocurra. Lo siguiente es que a nuestro juicio debería existir un abordaje también distinto y quizá pedir ahí colaboración del Consejo Asesor, en que los grandes problemas y dificultades están en la región metropolitana y en donde hay muchas áreas que no se han resuelto, entre los horarios de trabajo, lo que se mencionaba acá, el transporte, así que nosotros le sugerimos al ministro del Interior que pudiera invitar a la ministra Hut, que tiene un plan para el tema de transporte que nosotros todavía no hemos conocido, y a la ministra del Trabajo para eventualmente los horarios de los ingresos por rama, y además que somos de la idea de intentar promover el teletrabajo hasta los últimos pasos de la pandemia y que no sea levantado precozmente. Solo aprovechar de plantear un tema que se planteó en la mesa social, que era esto del CERVEL con la cartera interministerial para el tema del plebiscito seguro, en donde nosotros solicitamos, por lo menos como colegio, que ese plan pasara también y que tuvieran los tickets del Consejo Asesor y de la mesa social, más que nada para salir del punto de vista comunicacional, porque no sé si a ustedes les han llegado estos comentarios, pero es una idea bien paranoica dando vuelta de que en realidad el paso a paso, alguna idea de tener un rebrote en septiembre y correr el plebiscito, y eso está un poco, me ha llegado no solamente de un grupo más particular sino colegas y gente muy letrada que también entra en esta teoría paranoica, así que creo que es interesante poder salir en respuesta en conjunto. Ahí me quedo, muchas gracias. Envío la palabra a Álvaro, pero antes, yo complementando, las preocupaciones que uno tiene, y se lo digo como desde la región, es cuál es la bajada, como efectivamente cómo participan los actores locales en esto, que yo creo que coincidimos todos, lo hemos conversado, que es clave.
Yo, después del anuncio, lo primero que hice fue llamar al intendente acá y preguntarle, bueno, ¿qué significa para Magallanes? O sea, de partida en qué fase estamos, cuánto avanzamos, cuáles son los datos, y podrán imaginar la respuesta que me dio. Estaba justamente reunido viendo cómo se armaba. Entonces, creo que ese punto, de verdad, de que las decisiones se tomen en el territorio y se entreguen los antecedentes, que se convoque a los actores, el funcionamiento de la mesa social es súper importante en Santiago a nivel nacional, pero tanto más importante ahora en las regiones, en los territorios. Y ahí yo veo mucha debilidad, pasa más bien por las capacidades que tienen más bien personales, de gente que ha trabajado afín y que eso, bueno, lo comentamos en su momento respecto a las regiones, ha ayudado, es como la iniciativa local, pero creo que en este caso, cuando nos jugamos tanto, no puede quedar solamente a que existan cercanía o lógicas de trabajo, sino que efectivamente cómo se pone la centralidad ahí en las decisiones locales y se garantiza que así sea, que esa sea la palabra que se escuche, cuál es el rol de los alcaldes. En eso yo siento que ahí tenemos mucha debilidad. Y después lo comentamos con Jimena tras el anuncio, la campaña con los medios locales. O sea, en las regiones nosotros tenemos una riqueza de lo que llega a la gente, que es la radio, es el matinal, pero el canal local, que además son capaces de traducir en el lenguaje concreto, con los rostros de gente que es validada, y eso está absolutamente desaprovechado. Entonces, ¿cómo se hacen bajadas locales? Porque además los mensajes, lo que yo encuentro es que es demasiado complejo explicarle a la gente cuáles son los indicadores, en qué fase está. Entonces hay que tratar de simplificarlo, y cuando tiene realidades que son distintas de etapa de desconfinamiento, es muy complejo explicarlo para que la gente lo entienda y no se confunda. Entonces, creo que eso está muy débil. Y lo tercero que quiero recoger de lo que plantea Isquia es que quizás nosotros para la próxima sesión podríamos discutir el tema del plebiscito seguro, o sea, invitar al CELVEL, ver que han estado trabajando ustedes, porque es una realidad, o sea, aquí para despejar dudas, y yo en eso te agradezco, Isquia, que lo plantees con esa franqueza. Todos queremos que haya un proceso plebiscito, o sea, que haya un plebiscito en buenas condiciones, y vamos a tener COVID, sea en la fecha o cuando sea. O sea, hay cosas que sí o sí vamos a tener que implementar. Entonces, mientras más generemos un ánimo colectivo para eso, yo creo que también cuidamos el proceso y despejamos otras dudas que puedan haber, u otras interpretaciones que yo creo que nadie quiere que se instalen, porque finalmente atentan contra un acuerdo que todos queremos salvaguardar y cumplir. Álvaro. Sí, bueno, buen punto ese. Nosotros no lo hemos abordado así formalmente, pero claramente es una inquietud que, por cierto, el Consejo Asesor tendrá que trabajar, y muy buena señal la que usted está dando, senadora. Yo básicamente reforzar lo que planteó Jimena en el tema que a mí me parece que son los más críticos en esta etapa. Uno de ellos tiene que ver con la trazabilidad. Yo creo que el grado de avance va también colocando aspectos a reforzar. Tenemos claramente identificado más o menos dónde las comunas son más débiles desde el punto de vista de la operación de los procesos que están involucrados, comunas que además permanentemente han ido un poco más atrás en términos de lo que fueron desarrollando otras que avanzaron mejor, y en ese sentido es justamente colocar el mayor esfuerzo de las que se quedan más atrás y paradojalmente también son más vulnerables. Entonces, aquí hay una ecuación muy compleja, porque aquellas comunas con mayor densidad poblacional, con mayores dificultades desde el punto de vista de la gestión local, técnicamente, operacionalmente, son donde hay más casos. En general se da esa correlación, y por ende el esfuerzo tiene que ser redoblar en recursos humanos, con las transferencias que se supone ya están en cada una de las comunas, para que estas comunas vayan saliendo de la condición de rechazo que tienen este proceso. Eso en la región metropolitana se ve mucho más claramente. Y por otro lado, yo creo que en el tema fundamentalmente de los famosos bloques o no bloques, el planteamiento, si bien es cierto, no ha sido coincidente en el conjunto del Consejo, es un elemento crítico, y Pablo bien lo decía.
los temas que tienen que ver con la conectividad, con la movilidad, incluso tenemos evidencias, son mucho más importantes que la propia densidad poblacional, y en ese sentido no es un tema secundario, tiene que ser prioritario. Y a mí me parece que incluso estos bloques desagregados por servicios de salud, que reproducen un poco, por así decir, la cobertura hospitalaria, dado que hemos tenido modelos de gestión clínica fundamentalmente de camas críticas integradas, no es un parámetro que uno pudiera replicarlo, digamos, porque efectivamente la conectividad, los análisis que hay de origen y trayecto, los análisis que hay revisando los BIP, los estudios de la Universidad del Desarrollo, los estudios que han hecho la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, demuestran que Chile tiene la región metropolitana tiene altos grados de movilidad y conectividad, y por ende, a lo menos las 32 comunas que forman parte del Gran Santiago debieran ser consideradas como un bloque. Las comunas rurales tienen ciertas particularidades, por cierto, pero Gran Santiago tiene que ser una variable. Y por último, si esto no es considerado, que los indicadores y los fundamentos que no se hizo en la cuarentena dinámica cuando se aplicó estén encima de la mesa para que los discutamos técnicamente antes de tomar una decisión de este tipo. Eso. Gracias, Álvaro. Janet. Sí, yo en general estoy de acuerdo con todas las intervenciones anteriores y creo que como precaución para que no nos vuelva a pasar lo mismo que ya nos pasó, deberíamos ser más bien cargados hacia más cuidadosos que menos. Yo quería poner un tema sobre la mesa que a mí en lo particular me tiene un poco preocupado. Creo que ha habido bastante comunicación muy optimista respecto al tema de las vacunas. Y a mí me parece que eso puede ser un problema porque la verdad es que da la falsa sensación de que va a haber una vacuna disponible para todos o para la gran mayoría de la población en un muy breve plazo. Y eso la verdad es que no es así. Recién en este momento están partiendo la mayoría de los estudios de fase 3. Esos van a tomar un tiempo que no es menor. Una vez que estén, hay que definir, supongamos que tengan buenos resultados, va a haber que definir cómo se hace para distribuir las vacunas. Una cosa que me preocupa es esto que también está saliendo, como que tendríamos con el acuerdo con China garantizado los 10 millones de vacunas, y la verdad es que eso va bastante en contrapuesto con lo que estamos discutiendo en la OMS, en el cual una de las cosas que está tratando de hacer tanto Gavi como OMS es no generar que no exista ningún acuerdo entre ningún país y ningún laboratorio productor de vacunas para garantizar que efectivamente todo lo que es vacunación a nivel global sea centralizado, por lo menos la planificación en estos organismos. Entonces, básicamente yo creo que sería importante a lo mejor también bajar un poco las expectativas con respecto a la realidad de cuándo vamos a tener vacuna disponible, porque si no, eso también atenta contra las personas cuidándose de la manera como queremos que se cuiden, sobre todo los más jóvenes. Eso, cambio. Gracias, Janet, súper pertinente. De hecho, lo iba a preguntar después y ahí vi que Alexis nos pidió la palabra, pero antes se la voy a dar al senador Chaguán. Presidenta, primero coincidir absolutamente con ambas intervenciones, con Isquia Siches, antes de que se firmara el acuerdo para generar el nuevo programa. Conversamos en el Congreso en Santiago, y lo que se resolvió en aquella oportunidad es que 90 días antes del 25 de octubre se iban a resolver si estaban o no las condiciones sanitarias. Y es súper importante como validación del proceso que viene por delante que el colegio médico tenga una opinión fundada. Yo creo que fue muy importante la opinión del colegio para generar una reprogramación del calendario electoral. Entonces yo diría que también sería que en esta oportunidad pudiéramos tener la opinión fundada del colegio médico, que nos podría eventualmente dar razones para los efectos de mantener la fecha o bien postergarla
un par de meses, no sé, pero eso, aquellos que creemos sin lugar a dudas que el plebiscito tiene que realizarse porque es un compromiso con el pueblo, y que suscribimos todos los parlamentarios que estuvimos en ese instante, creemos que solo las razones de carácter sanitario nos podrían avalar una reprogramación del evento electoral. Entonces, me gustaría que eso estuviese en ese contexto y que acá nos permitiera justamente que esta comisión también pudiera hacer abrir canales para tener un plebiscito seguro desde el punto de vista sanitario. Y respecto a lo que planteaba Janet, también yo tengo una señal de preocupación. Y ahí sería súper interesante preguntarle también a Alexis, porque él ha estado más de cerca en el proceso, porque la expectativa que se está generando respecto de la eventualidad de contar con vacunas en octubre o noviembre, se ha hablado incluso de octubre, pero noviembre, ciertamente es una expectativa que efectivamente puede provocarnos un retroceso desde el punto de vista de cómo somos capaces de ir retornando a un proceso gradual y seguro para un proceso de normalización dentro de la pandemia. Hay que ser muy cuidadosos con las palabras porque acá no hay que dar comunicacionalmente mensaje equívoco. A mí me preocupa también el mensaje que está dando desde la moneda y desde el propio ministerio en términos de que acá tenemos un retroceso cuando solamente las visiones son desde la región metropolitana y no consideran la situación epidemiológica que tenemos en las distintas regiones y en otras comunas. Entonces, yo también sería cuidadoso respecto a esas tres materias. Uno, el plebiscito. Segundo, la disponibilidad de vacunas y las expectativas reales. Y tercero, respecto a los mensajes que pudiera dar eventualmente el Ejecutivo cuando se concentra solamente en una visión respecto desde lo que está pasando en la región metropolitana. He dicho, presidente. Gracias, senador. Le damos la palabra a Alexis y yo comparto que hay que bajar expectativas, pero ahí ayúdanos en tener claridad de qué significa, cuándo podríamos tener, si es que resulta además, y el paso siguiente, tal cual como plantea Janet, de que exista una vacuna, que tengamos un compromiso como país y que eso le llegue a las personas, o sea, porque eso tiene un timing que es bastante más largo. Alexis, te dejo la palabra. Gracias, senadora, y a los senadores y senadoras que participan en la comisión. Agradezco los puntos hechos por Janet y por el senador Chaguán. Y yo creo que yo plantearía esto en tres ejes. Primero que nada, el eje comunicacional. Totalmente de acuerdo. Cada oportunidad que tengo de referirme a este tema, no hay vacuna ni medicamento aún, salvo el Remdesivir, que sabemos, y eso se conecta con el tercer punto que voy a plantear, pero la verdad es que en Chile no hay vacuna ni medicamento disponible, por lo tanto hay que mantener el mensaje del autocuidado, el seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria y no pensar que en base a esta expectativa de vacuna o de medicamento podamos de alguna manera relajarnos en términos a la toma de decisión y a la manera como la ciudadanía va acogiendo, escuchando el mensaje. Que hay que tener también mucha sensibilidad porque estos varios meses de confinamiento nos han afectado en varios aspectos, obviamente la salud, pero también aspectos emocionales, económicos, educacionales, adultos mayores, abuelitos y abuelitas, estudiantes, o sea, nos ha golpeado todo. Así que sin duda hay mucha expectativa y por lo tanto hay que tener doble cuidado en el mensaje y los plazos. Así que en respuesta a la pregunta de la senadora, solamente indicar que hay esfuerzos internacionales y eso es lo positivo, que Chile se ha vinculado a estos esfuerzos, tanto de la investigación que estamos haciendo nacional en el desarrollo de vacunas, que eso va avanzando, pero también poder crear alianzas con desarrolladores que van más avanzados. Así que ese es el primer elemento. Yo creo que hay una señal clara de la ciencia de trabajar de manera asociativa, no solamente
grupos nacionales, sino que a nivel internacional, y estamos siendo parte de eso, y eso es claramente algo positivo. Ahora, eso no asegura que alguna de esas vacunas vaya a resultar, pero definitivamente hay mucho esfuerzo y ojalá no haya una, sino varias vacunas disponibles. Y los plazos para hacer lo que siempre planteo es difícil anticiparlo, por lo tanto mejor no referirse a los plazos y seguir pensando que por ahora no tenemos vacunas, pero sí tenemos muchos esfuerzos para desarrollarla. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con el elemento del suministro. Hemos visto ejemplos, y esto quiero ser súper claro, y me interesa mucho que podamos discutir esto en más detalle, no quizás en esta sesión, pero a futuro, cómo la garantía de acceso a una vacuna o a un medicamento ha tenido un factor claramente de poder adquisitivo de las naciones, y cuánto las naciones que acceden a estos medicamentos han invertido en el desarrollo de vacunas o antivirales. Y nosotros claramente no estamos en ese grupo, ¿verdad? Vimos el ejemplo Remdesivir. Hoy día, si ustedes ven el New York Times, hay en el New York Times una nota bien impresionante de cuánto algunos países han invertido no solo en el desarrollo de estas vacunas, que obviamente les garantiza o les da una garantía de acceso, sino también en la posible adquisición por adelantado de manufactura. Nosotros claramente podríamos explorar ese camino comercial, pero nos pone, de acuerdo a las capacidades adquisitivas de nuestro país y las inversiones que hemos hecho en este tipo de desarrollo, en una desventaja. Así que el camino que se ha establecido de la colaboración científica o la diplomacia científica nos da espacio a poder definir acuerdos de suministro. Y ahí voy al tercer punto, donde estamos absolutamente conscientes de la existencia de la iniciativa desde Gavi y desde CEPI, ¿verdad? La creación de COVAX, que son mecanismos donde se quiere plantear una manera de distribuir vacunas, y sin duda eso es una política que también tiene cierto nivel de influencia por los grandes países, y que estoy seguro que Chile va a participar, y me parece muy positivo que participe, pero si es que hay oportunidades de responder a la necesidad de suministro por medio de colaboraciones científicas en el desarrollo de vacunas que nos dan cierta ventaja como país, deberíamos aprovecharlas. Y eso es lo que se ha tratado de hacer en el caso de la alianza con desarrolladores en China. Entonces, son, yo creo, tres componentes. Uno, el componente comunicacional, estoy totalmente de acuerdo. El componente de la alianza científica en el desarrollo científico y clínico de vacunas en que estamos participando. Y finalmente, este elemento de suministro, que yo creo que no hay reglas, ¿verdad? Y no podemos estar solamente sometidos a la capacidad adquisitiva de los países, y si hay una oportunidad desde Chile de vincularnos y por medio de esa vinculación promover acceso que no es incompatible y no excluye, ¿verdad?, a trabajar en conjunto con la iniciativa COVAX o de CEPI y Gavi, creo que deberíamos sin duda también considerarla. Gracias, senadora. Gracias, Alexis. Isquia, me habían pedido la palabra. Sí, era para tomar lo que había señalado el senador Chaguán. Yo creo que, bueno, acá hay varios epidemiólogos. Quizá del punto de vista sanitario va a ser difícil prever qué va a ocurrir en 90 días más, sobre todo considerando alto riesgo de rebrotes que tenemos, pero sí creo que tenemos la misión de poder preparar condiciones para ese plebiscito seguro, que tienen que tener todo el respaldo técnico del Consejo Asesor, pero también hay que hacer un trabajo, me parece, político antes y poner, para que no nos pase lo mismo que el paso a paso, ojalá alinear a todas las voces al momento que estos planteamientos salgan para que tengan buena acogida
por la ciudadanía. Nosotros desde el colegio hemos conversado este punto y sabemos que hay riesgos, sobre todo considerando el tema del 18, que justo llega una temporada, unas semanas precisas para los rebrotes importantes justo el 26 de octubre, y creo que son 2 fechas que tenemos que preparar con bastante ánimo. De hecho, habíamos pensado en hacer una campaña en torno a este 18 seguro para cuidar el plebiscito, cómo motivar a que la gente que está con esta idea de que estos rebrotes puedan impedir el plebiscito, también se comprometan a tener mecanismos de autocuidado. Pero sí creo que es súper relevante lograr transmitir la sensación y reconducir la energía que ustedes han visto con el tema de la AFP y tantos temas más. Creemos nosotros, por lo menos desde el punto de vista político, que el plebiscito va a permitir pasar a otra fase donde también esta energía que hay en la población va a ser reconducida al tema de la discusión de la Constitución y no tanto a estos otros temas. Solamente quería reiterar y solicitar si acá eventualmente o del propio Consejo Asesor o de los senadores pudiéramos acordar, en primer lugar, bueno, tratar este tema del plebiscito y que ojalá nos ayuden los senadores a convencer al gobierno que la salida sea bien orquestada previamente, y lo segundo es el tema de trazabilidad y regiones, que creo que ahí también ojalá pudiéramos sacar algo limpio el día de hoy. Gracias. Yo creo que tomar el tema del plebiscito la próxima semana nos ayuda en unificar discursos y hacer un planteamiento más formal. Comparto que la lógica es cómo nos preparamos, y me parece además súper pertinente lo de las fiestas patrias, porque eso va a requerir que todos transmitamos el discurso, una campaña fuerte. Es parte de la idiosincrasia del chileno, ¿no es cierto?, las fiestas patrias, y se corren riesgos y además están las señales de apertura. Pablo me había pedido la palabra. Sí, gracias, senadora. Es nada más que yo también he trabajado, soy pediatra, he trabajado harto en vacunas, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Janet, con respecto a generar muchas expectativas respecto a la vacuna. No hay que hacerlo. Nosotros tenemos 2, nada más que para ejemplificarlo y tal vez transmitir un poquitito de realismo, tenemos 2 virus RNA en las inmunizaciones pediátricas. Uno, el sarampión, en que la inmunización es muy exitosa. El sarampión de alguna manera es un virus respiratorio, es único, solamente hay en seres humanos y hay un solo serotipo. Y cuando se deja vacunar surge el sarampión de nuevo, pero ha costado decenas de años controlarlo, a pesar de que tiene todas las características para ser un buen virus para tener una vacuna. El otro virus RNA que todos conocen también es el virus influenza, y el virus influenza hay que vacunarse todos los años porque la inmunidad que produce es relativamente débil, y además hay un cambio en los virus. Entonces, el desarrollar el pensar que aunque desarrollemos una vacuna que sea muy eficaz, muy efectiva contra el SARS-CoV-2, se va a comportar de alguna manera entre lo que es el sarampión y lo que es la influenza. Es decir, desarrollar muy buena inmunidad a muy mala inmunidad. Y yo no le pondría demasiada ficha a que el virus va a desaparecer una vez que contemos con una vacuna. Va a ser un problema más difícil. Esa es mi visión, que no solo desde el punto de la expectativa del tiempo que se va a demorar en tener una vacuna y que esta va a ser eficaz, sino que una nota de precaución biológica en que este no es un candidato de virus demasiado bueno para producir una vacuna que resuelva el problema en forma permanente. Hay nuevas plataformas
se van a probar nuevas formas de vacunar a los seres humanos, que a lo mejor son promisorias y nos hacen cambiar totalmente la visión del campo. Pero le insisto que también hay que no generar falsas expectativas en el ámbito biológico, no solo social. Gracias. Parece que la cautela es la palabra conductora en todos estos temas, ¿no? Sí. Pero yo comparto, es decir, no es la varita mágica la vacuna. Y creo que cuando uno la compara con la de la influenza, que está bien incorporada, o sea, la gente entiende que te puede resfriar igual, pero que, o sea, te puede dar, igual te puede, pero que va a ser más suave. Quizá usar ese ejemplo que ya está incorporado es interesante, pero decir aquí igual esto no va a resolver el volver atrás, que yo creo que en eso también entender que hay cosas que cambiaron y que no van a ser como antes nomás. Alexis me pidió la palabra para complementar. Sí, gracias, senadora. Un par de cosas que se me quedaron fuera y son importantes, pero decir que sin duda estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo. Claramente estamos aprendiendo desde la biología, la medicina, cómo este virus causa enfermedad, pero la principal razón por la que estamos en esta situación es la falta de inmunidad en la población mundial. Ha habido bastante controversia respecto a la capacidad de la infección por sí sola generar inmunidad, por lo tanto el desarrollo de una o varias vacunas de primera generación, que son las tradicionales, o nuevas, como algunas que se han ido planteando, sin duda tiene a la ciencia y la medicina de cabeza hoy en día. Solamente complementar eso y bueno, el momento que se aplique, cuando esté disponible la o las vacunas, veremos en el fondo de qué manera contribuyen realmente a controlar la infección y la enfermedad. Ahora, lo que quería agregar, senadora, son dos puntos clave. Primero, indicar que, y muy importante que lo indique, que este trabajo en torno a el poder colaborar científicamente y en el desarrollo clínico de vacunas, lo estamos haciendo desde un consorcio de universidades en las que participan actualmente 8 universidades, no solamente en Santiago, sino también en regiones, a través de investigadores que se han sumado a esta iniciativa. Entonces, estamos abordando esta problemática de las vacunas desde una perspectiva de consorcio universitario, es decir, un trabajo asociativo de las capacidades nacionales de investigación básica y clínica que principalmente se hacen, o casi únicamente se hacen en las universidades y los hospitales vinculados a universidades. Ese es el primer punto que dejé fuera en mi intervención anterior y creo que es importante que lo indique porque es una iniciativa que en algún minuto me gustaría poder presentarle a esta comisión porque creo que es una señal bien potente de cómo podemos asociarnos y trabajar en equipo en Chile. El segundo punto es destacar algo que ha pasado bastante inadvertido, pero que se ha ido posicionando la discusión, y es nuevamente lo que tiene que ver con el suministro, el acceso a la o las vacunas cuando estén disponibles. Claramente aquellos países que tienen capacidad de manufactura de vacunas tienen ventajas, porque claramente pueden no solamente comprar, sino que eventualmente a través de un proceso de transferencia tecnológica, eventualmente desarrollar, manufacturar las vacunas que necesita la población de ese país. Y en ese sentido, yo creo que deberíamos retomar la discusión y creo que la combinación de estas dos comisiones de salud y desafío del futuro es uno de los lugares correctos para hacerlo. La importancia es que fomentar y promover iniciativas nacionales de manufactura, inicialmente de vacunas, pero eventualmente de otros medicamentos, pensando que la población chilena ha estado ya por muchos años dependiendo de un modelo que en el fondo se fundamenta solo en la importación de estos medicamentos. Tenemos nuestros vecinos, Argentina, Brasil, que dan ejemplos de capacidades locales de manufactura
que obviamente puede permitir lograr satisfacer la cantidad de vacunas, el abastecimiento, calidad, y hemos tenido en Chile situaciones de desabastecimiento con algunas vacunas. No hace muchos años atrás, 2 o 3 años atrás, tuvimos un déficit de vacunas para tuberculosis, por ejemplo. Y hay iniciativas que ya están en curso, por ejemplo, en Antofagasta, la Universidad de Antofagasta tiene, gracias al apoyo del gobierno regional, un proyecto para evaluación de factibilidad y el diseño eventual implementación de una planta piloto de manufactura que ha ido tomando relevancia a nivel de la región. Sin duda es algo que deberíamos en algún minuto poder discutir en esta comisión, porque si tuviéramos, por ejemplo, una planta local, nacional, donde sin duda el Estado tiene que jugar un rol clave de manufactura de vacunas, nuestra capacidad de responder con mayor rapidez sería más factible y no depender solamente de la manufactura extranjera y por lo tanto la importación de vacunas y de decisiones que toman en otras partes. Por mucho que nosotros nos sentemos en algunas comisiones internacionales y participemos, a la larga el producto de manufactura nacional sería un elemento de mayor acceso y que podría asegurar suministro y calidad. Eso, senadora, gracias. Gracias, Alexis. Yo veo ahí a la Margarita que está conectada y que de hecho ha estado participando del proyecto. Ella nos hizo llegar los antecedentes. ¿Te parece, Margarita, que lo compartan en el chat para que lo conozcan todos en detalle? ¿No? Porque de alguna manera esta es una cadena y me parece que es una oportunidad también para el país, tal cual como lo plantea Alexis, de ponerse al día en términos de participar no solamente en esta situación frente a esta pandemia, sino también el desarrollo de vacunas. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Antes de que pueda mostrar, yo no tengo problema que muestre la minuta, senadora. Lo que sí me gustaría aclarar que la prioridad del Ministerio de Ciencia es esa estrategia que ha estado diciendo el ministro Pup las últimas semanas, que es básicamente la que está trabajando también el doctor Kalergis, que es básicamente ofrecerle a los desarrolladores de vacunas internacionales poder ofrecerle hacer los ensayos clínicos de fase 3 en nuestro país y a cambio pedirles que nos proporcionen esas dosis, las dosis suficientes para poder cubrir las necesidades de salud de nuestra población. Entonces, esa es la estrategia principal que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación hoy en día. Y para ello se formó este comité de expertos de vacunas, por un lado. Está este consorcio que comentaba el doctor Kalergis, de universidades en el cual participarían en esto de los estudios de ensayos clínicos de fase 3, y también un comité interministerial en el cual participaría el Ministerio de Ciencia, el de Salud y el de Relaciones Exteriores. Entonces, esa es la estrategia principal de nuestro Ministerio de Ciencia. Ahora bien, el ministro también ha dicho que existen otras 3 alternativas y que una de ellas claramente es también esto de tener una infraestructura, una planta de manufactura de vacunas que también nos ayude poder reaccionar rápidamente a lo que comentaba el doctor Kalergis. Y en ese sentido se ha propuesto desde la región de Antofagasta que se realice de todas maneras esa iniciativa, ya que existe un proyecto que se inició, que se adjudicó un FIC regional el 2017 y comenzó a realizarse el 2019, que es el proyecto FIC de crear el Atacama Desert Vaccine Laboratory de la Universidad de Antofagasta. Y a partir de ello, ya que contempla realizar un diseño de manufactura de vacunas, ya hay muchos avances que ya se han logrado, que es un estudio de mercado, un modelo de negocio y también un diseño conceptual de la planta de manufactura. Entonces, eso fue planteado por parlamentarios también de la región de Antofagasta
y a los ministros Cuf y París, y también al ministro de Hacienda, y les pareció muy bien. Y entonces el intendente de la región de Antofagasta está impulsando la iniciativa de poder tener esta planta, porque como les comentaba anteriormente, para tener una planta completa tiene que ser una que es la que produce este ingrediente activo farmacéutico, o planta API, pero también está la segunda parte de esa planta, que es la planta fill and finish, o de llenado y envasado y producto terminado, que, por ejemplo, como comentaba el doctor Kaleji, lo tiene Argentina. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de al menos tener la planta fill and finish? Es lo que comentaba el doctor Kaleji, que en algún momento, como va a haber una alta demanda de vacunas a nivel mundial, los desarrolladores de vacunas van a decir, sí, nosotros podemos proporcionarle las dosis, pero para nosotros sería mucho más barato y mejor que le mandemos el producto a granel, es decir, el producto API, pero a granel. Entonces, y en ese sentido, si no tenemos una planta fill and finish, estaríamos en desventaja con otros países que sí la tendrían y podrían, digamos, recibir ese producto y poder hacer el llenado de los viales, hacer el etiquetado, hacer el control de calidad y poder distribuirlo a la población. Así que eso quería comentarle, senadora, y si no hay problema de... Hay una pregunta que nos hace Janet, que es: ¿qué garantía hay de que se cumpla con el suministro prometido? No sé quién de ustedes se puede hacer cargo de esa pregunta. Margarita, sí, Alexis. El doctor Kaleji parece que quiere responder. Bueno, la garantía está en el convenio, es decir, estamos hablando entre instituciones serias y en el fondo, a no ser que haya algún tipo de situación muy excepcional, yo no veo razón para que no se pueda cumplir. La capacidad de manufactura actual es de varios cientos de millones de dosis de ese colaborador. Por lo tanto, el número de dosis que necesita Chile está claramente dentro de lo que esa colaboración puede permitir cumplir. Nuevamente, esta es una gestión que se está haciendo de manera académico-científica, sin intereses comerciales de ningún tipo de parte de la comunidad científica, y por lo tanto busca asegurar que Chile pueda, por la vía tradicional, que involucra primero que nada al Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y el Consejo Asesor en Vacunas e Inmunización, el CABEI, que son ellos quienes finalmente toman la decisión si una u otra vacuna se utiliza en nuestra población. Entonces, en el fondo, para responder la pregunta, hay un acuerdo, digamos, formal de suministro y con plazos bien establecidos una vez que la vacuna demostró eficacia y se registra. Pero finalmente, si la vacuna se utiliza en nuestra población, es una decisión que toma la autoridad sanitaria a través del Programa Nacional de Inmunización y con asesoría del CABEI. Gracias, Alex. Jaime Labarca además nos pregunta qué pasa con iniciativa de modificación de la ley Ricardo Soto, y en eso yo lo planteé bien sintético al principio. El día viernes tuvimos una reunión y esto fue una solicitud que nos hizo Pablo y que acogimos, y justamente en lo que han estado trabajando en el Consejo de Universidades, revisamos con algún experto más desde el ámbito jurídico, ¿no es cierto?, las propuestas de modificación. Yo entiendo que hoy día justamente en la mañana se juntaba un equipo de asesores. Hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que lo vio ya, inició la tramitación la Comisión de Salud, que lo presentó el diputado Castro, José Miguel Castro, entonces, que es a propósito de la pandemia específico, y que nos parece que esa fórmula legislativa nos va a permitir sacarlo rápido, sin que haya un mayor debate, para hacerlo acotado.
Pero a la par, y bueno, eso la idea es poder zanjarlo rápido, en la medida en que lo apruebe la Cámara. Ayer hablé con el diputado Celis, que está presidiendo la Comisión de Salud, y el compromiso era sacarlo en la próxima sesión, verlo. Nosotros podemos hacer lo mismo llegando al Senado para tener también esto oportuno, entiendo que se requiere hoy día. Y a la par lo que acordamos es trabajar en una propuesta más general, más amplia, con más tiempo, que nos permita no solamente flexibilizar lo que hoy día quedó en la ley de Ricardo Soto, sino también algo que genere un incentivo en esto, que hay varios otros aspectos y que no tengan que ver solamente con la pandemia, sino que en forma más permanente, ¿ya? Pero ese es el compromiso que asumimos. No sé cómo les fue en la mañana, pero la idea era que los asesores acordaran el texto y que en la medida en que lo tenemos acordado puede ser despachado rápido de ambas cámaras. Gracias. Es que nos pone recordar lo polémico que fue. Bueno, hoy día yo creo que tenemos una motivación que nos moviliza a todos, que nos une detrás del objetivo, y eso facilita. Yo dejaría como acuerdo para la próxima sesión el que podamos ver el tema del plebiscito seguro. Me parece súper oportuno además plantearlo desde cuáles son los requisitos sanitarios que hay que cumplir, que creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Aquí la política y los actores políticos, tal cual como lo hizo, y creo que en eso hay que destacar el rol que tuvo Isquia, cuando nos convocó fue desde lo sanitario, como todo el mundo político se cuadra para eso, y eso permitió correr la fecha sin que generara dudas respecto del proceso. Creo que eso hay que cuidarlo, y la sesión yo creo nos puede ayudar en esa línea. Podemos revisar un poco más también, como nos plantea Alexis, en qué va la iniciativa, ¿no es cierto?, del Consorcio de Universidades, darles cuenta además en qué estamos con la modificación legal. Y yo hoy día acordaría con los colegas el que podamos oficiar primero al Ministerio de Salud para conocer cuáles son las instancias regionales con las cuales se está trabajando el plan paso a paso, que nos puedan ilustrar de eso en concreto, ¿ya? Y de qué manera están involucrando ahí en las decisiones y en la implementación, en la adecuación de este plan en los territorios. Los actores, además, los distintos actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Y haría un segundo oficio dirigido al Ministerio de Salud, pero también a la ministra vocera, para que se pueda hacer una campaña con los medios locales. En eso es algo que nos han pedido para muchas otras cosas. La incorporación de toda la red de canales locales, están súper bien organizados en Arcatel, tienen harta iniciativa, entonces que podamos también formalmente el que se haga una campaña comunicacional que permita adecuar los contenidos a los territorios. Y Janet me agrega acá, y cómo se van a hacer las métricas cuáles van a ser las métricas de trazabilidad a seguir, y la forma en que se van a también entregar esos resultados, que lo incorporemos dentro del oficio respecto de cómo se está bajando el plan paso a paso en los territorios y en las comunas. Acordamos eso, don Fernando, y no sé si alguien quiere agregar algo más. Solamente agradecerle. Senadora, que eso, bueno, nosotros también le mandamos a la subsecretaria Daza cuando habló del 80% de trazabilidad, de efectivamente cómo se generaba ese indicador, y si hay opciones dentro de lo que el mismo Consejo Asesor ha visto en el desarrollo de otros países, de quizá ver esta modalidad de auditoría. Yo creo que hay mucha preocupación por ese número, cómo se genera y que realmente sea efectivo. Y nosotros estamos pensando en proponer que alguna de las universidades del país pueda auditar ese proceso de construcción de indicadores, esa medición y ese número, porque si no, creo que va a permitir poner la pelota en el piso. Si no, siempre ellos van a dar un número y nadie les va a creer, y a nosotros nos preguntan si es verdad o no, y tampoco tenemos cómo justificarlo. Salir de la polémica y tener un dato que le dé garantías a todos. Senadora, sí, Janet. Un último comentario, por lo menos de mi parte. Una cosa que a mí por lo menos no me parece que esté tan clara es los indicadores de reconfinamiento. Me parece que uno podría decir, claro, uno se vuelve igual, pero ¿cuándo, digamos?
Entonces, tal vez sería importante ser explícitos también en cuáles son los indicadores de reconfinamiento y qué implica cuando se cumple este o este otro indicador. Creo que daría aportaría muchísimo también y también al conocimiento de las personas. Comparto, lo agregamos. Y además que todo el mundo sepa, o sea, si no logramos mantenernos dentro de este indicador, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que esa bajada en lo local es súper importante y es compleja de armar porque no es uniforme. Entonces, súper pertinente. Bueno, les agradezco a todos su aporte, su participación hoy día y a cuidarse, que sea una buena semana.